llamamos para la presentación de su ponencia al licenciado Sergio Flores Cánovas. Él es consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, y su ponencia de la que nos hablará se ha titulado Federalismo Electoral y Coordinación del INE-OPLE y Fortalecimiento de la Autonomía de los OPLES. Muchas gracias. Gracias, diputada. Aclaro, soy consejero del Instituto Electoral de Nayarit, de Jalisco. Creo que sí. Perdón. Pero no, nada más quería aclarar, sí. Gracias. Estamos aquí. Sí, somos vecinos. Vecinos. Bueno. Hermanos. Sí, gracias, diputada. Bueno, yo creo que antes de llevar a cabo las iniciativas de ley o reformas en su caso, yo creo que tenemos que partir de una premisa. La premisa es, a mi manera de ver, es que el actual sistema electoral funciona y funciona bien, relativamente bien, ¿no? Es decir, desde que está la reforma del 2014, pues ya llevamos 5 años organizando procesos electorales y la verdad es que el sistema es funcional, ha dado resultados satisfactorios a mi punto de ver, pero sin embargo, por supuesto que es perfectible, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que partir de esa premisa y ser honestos, ¿no? O sea, el sistema electoral ha mejorado muchísimo, no tiene nada que ver los procesos electorales de hoy en día con los procesos electorales pues de hace 30, 40 o 60 años, ¿no? La verdad que es como estar en dos mundos distintos, ¿no? Unas elecciones hoy en día con las de aquellos tiempos. No hay más que dar un vistazo a la historia mexicana, política del siglo XX, y pues ver a personajes como José Vasconcelos, como Valentín Campa, como el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, que tuvieron un clima muy hostil en sus contiendas electorales, en su lucha democrática, y pues no tiene nada que ver esos tiempos con lo de ahora, ¿no? Y eso es porque se ha venido mejorando, ha venido desarrollándose y concretándose progresos democráticos reales y tangibles en México, en el sistema electoral, ¿no? Yo me pregunto si nuestro actual presidente de la República en el 2018 hubiera contendido a la presidencia en un ambiente como el de 1929, 1976 o el 88. En esas condiciones, pues quizá el presidente actual sería otra persona. Entonces hay que valorar todo eso. Yo insisto en que no, a mi punto de ver, no se requiere una reforma integral, completa, no hay que refundar nada. Yo creo que hay que aprovechar lo que funciona bien y a partir de ahí hacer ajustes y cambios para que todavía se optimice y funcione mejor. Y esto lo digo porque a mí me preocupan dos propuestas en concreto de todas las que se han lanzado, no aquí, sino en la Cámara de Diputados, ¿no? Por algunos diputados y algún partido en concreto. Dos de las propuestas que a mi entender significan volver a esos tiempos que decía yo que pues ya se han superado y que pues no representaban una democracia realmente, ¿no? Una es el hecho de desaparecer los OPLES, los institutos estatales electorales, y a cambio que haya un solo órgano, una sola autoridad electoral, ¿no? Centralizada, y que bueno, sería quien pues controlara todos los procesos electorales y el destino del argot electoral en el país, ¿no? Más allá de que tendría algún consejo local que definitivamente dependería de ese ente central, ¿no? Creo que pues se estaría violando temas de autonomía, de soberanía, de federalismo y pues de autonomía de los órganos locales que haya en su caso, ¿no? Es volver a un centralismo pues de siglos XIX y XX, principios del XX, mediados del XX, que creo que pues no es lo que buscamos, ¿no? Yo creo que hay que fortalecer lo que ya está probado que funciona y que ha representado un avance democrático. La otra propuesta que también, bueno, además este centralismo, nada más hacer el comentario, pues por supuesto representa una imposibilidad técnica para el INE, no tiene la capacidad
Ya se ha dicho por muchas personas, muchos comentarios de que el INE necesitaría pues robustecer su estructura, contar con más personal para poder hacer y llevar a cabo todas las tareas que hacen los OPLES y todas sus atribuciones, que por cierto yo no coincido con alguna iniciativa, alguna propuesta en la cual señalan que los OPLES solamente hacen actividades residuales. Yo por supuesto no estoy de acuerdo con ello. Los OPLES resuelven muchos problemas, muchos asuntos a nivel local de ciudadanos que no llegan al INE, no llegan al centro, a la Ciudad de México, ¿no? Se resuelven en lo local. Algunos sí, bueno, brincan al INE por la complejidad que tiene, pero una gran cantidad de asuntos en tema electoral, conflictos electorales, se resuelven ahí se apagan, ¿no? Entonces eso hay que valorarlo, ¿no? No coincido con eso de que son solo actividades residuales lo que se hace en los OPLES. Y bueno, finalmente esta propuesta pues tampoco se argumenta, uno de los argumentos para esta propuesta es que generaría ahorros en el sistema electoral. Pues yo definitivamente creo que no sería así, o si acaso sería un ahorro pues mínimo. Claro, si quitamos una estructura de OPLES, pues claro, vamos a gastar menos, pero hay que compensarla creando, lo que decía, más estructura en la autoridad central que estaría funcionando, ¿no? Entonces, pues se compensa una cosa con otra, no habría tal ahorro. La otra propuesta que también me preocupa, que me recuerda o me hace ir al pasado, es la de que los consejeros electorales locales sean designados por la Cámara de Diputados. Yo creo que, las experiencias o la experiencia mexicana no es buena en eso, a nivel local, incluso a nivel federal. Cuando eso ha sucedido, que era antes de la reforma del 2014, pues se creaba una dinámica viciada de cuotas, ¿no? Entonces ahí realmente lo que interesaba al momento de designar era contar con un operador político en un consejo electoral. Y pues se perdía objetividad, se perdía incluso, bueno, hay casos en estados donde ni siquiera había deliberación de asuntos, o sea, no había ni objetividad ni discusión, todo el mundo levantaba la mano y adelante. Entonces, eso es volver pues a una época de cierto autoritarismo, diría yo. Entonces me preocupa, por eso decía yo que hay que aprovechar lo que funciona bien y los avances, el capital democrático que se ha conseguido en los últimos años, ¿no? Que no es poco. Son procesos electorales actualmente con muchos mayores niveles de certeza, de objetividad, de imparcialidad, de apego a la legalidad, de equidad en la contienda, cosas que por supuesto hace 30 o más años pues no lo había, ¿no? Entonces, bueno, como ligado a esto, pues yo creo que yo haría propuestas primeramente en el sentido de la autonomía financiera, ¿no? Creo que es indispensable que los OPLES dejen de depender del favor de los gobiernos estatales, de los congresos estatales, ¿no? De la benevolencia que puedan tener para ir otorgando a cuentagotas presupuesto. Bueno, estaba comentando con compañeros de otros estados y creo que estamos en la misma situación. Pues en los próximos días o semanas se agota el presupuesto que nos entregaron a principios de año y pues toca ir a pedir, pues no limosna, pero ir a tocar puertas, ¿verdad? A la Secretaría de Gobierno o al Congreso, bueno. Y bueno, pues ahí se aprovecha esa situación para condicionar las decisiones de los OPLES, ¿no? Eso por un lado. La autonomía financiera, repito, yo creo que es indispensable y se ha demostrado desde el 2014 que empezaron a funcionar los OPLES, 2014-2015, que es necesario y representa un obstáculo para el buen funcionamiento de los OPLES, ¿no? Sobre todo para garantizar el cumplimiento de los principios rectores, ¿no? Sobre todo la autonomía y la independencia. Otro asunto, yo creo que ya se tiene que arriesgar en materia electoral y ir por la tecnología de la información. Yo creo que el voto electrónico es una opción de las principales
porque además de hacer más funcional y más práctico todo el proceso electoral, todo el funcionamiento del proceso electoral, pues traerá bastantes ahorros. Bueno, ya lo dijeron anteriormente, no sería necesario implementar un PREP, un conteo rápido tampoco sería necesario, la impresión de boletas pues disminuiría muchísimo el costo de una elección, ya no serían necesarias. Los cómputos, las sesiones de cómputos son intensas y cuestan, porque hay que tener mucho personal ahí. Y bueno, en Nayarit estuvimos en 2017, bueno, no sé, no recuerdo, 10 días, porque hubo recuento total de toda la elección. Fueron 2 semanas de cómputos. Ya no sería necesario toda esa dinámica que, bueno, pues ahora en el siglo XXI, pues igual parece un poco atrasada, ¿no? Digo, ya hay países como la India o Brasil que tienen implantado permanentemente el voto electrónico. No es una novedad, bueno, lo sería en México la novedad, pero digo, a nivel mundial pues ya hay antecedentes, ¿no? Otra propuesta, bueno, yo insisto en que tiene que haber mayor vigilancia y mayores sanciones a delitos electorales. Es un lastre del país en materia electoral, los delitos electorales, y se tiene que, bueno, ser implacable, ¿no? Cero tolerancia para el fraude, no el fraude operativamente o a nivel de procedimientos, que es imposible, yo diría, ¿no? Que pues, se roben votos, se cuenten votos de más o de menos, bueno, hay demasiados ojos viendo cómo se lleva a cabo el proceso de cómputo, por ejemplo. El fraude se da en la manera de obtener el voto por parte de los partidos y los candidatos. Y eso hay que atacarlo, porque eso es un cáncer en materia democrática, en materia electoral en el país. Sé que es complejo, no es fácil detectar, por ejemplo, la compra de votos, sancionarlo, consignar, es muy difícil, pero bueno, hay que ir desarrollando estrategias en ese sentido. Lo que sí es más fácil detectar es el uso de programas sociales con fines electorales, por ejemplo. Y eso yo creo que tiene que ser bien regulado y bien castigado, ¿no? Le pidamos pueda concluir. Sí, gracias, ya termino. Finalmente, la FEPADE, me parece que la FEPADE se ha mencionado poco. Yo como referencia digo que en 2018, el año de la elección más grande de la historia de México, la FEPADE tuvo 160 millones de pesos de presupuesto. Era imposible que hiciera su labor de una manera adecuada, ¿no? Yo creo que hay que darle más armas, más dientes a la FEPADE, económicas, técnicas, jurídicas incluso. Y bueno, ya termino el tema de la educación. Yo soy un creyente de que la educación es la vía más económica de progreso. Y yo creo que en la reforma o adecuación o modificaciones a esta legislación electoral se tiene que fortalecer, no olvidarse de la educación cívica. La educación cívica es la mejor inversión, repito, para el progreso a mediano y largo plazo. Fortalecer valores, principios, ¿no? Y al final pues eso va a aumentar confiabilidad, va a evitar malas prácticas, ¿no? Ilegales, y pues al final eso también generará costos menores en una elección, ya que la confiabilidad habrá aumentado. Entonces veo que se menciona poco la educación cívica. Yo creo que hay que pues tomarla en cuenta un poco más, ¿no? en estos foros. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Para antes de que se vaya del micrófono, preguntar si alguien tiene alguna pregunta. Bien, pues gracias. Muchas gracias. Le damos un aplauso al licenciado Sergio Flores Cánovas de Nayarit. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.